Muy buenas tardes, bienvenidos. Ya comienza el mes más esperado por muchos, resistido y temido por otros. Llegamos a agosto. Hay que pasar agosto. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes, ciudadanos auditores. Aquí Oye, estamos una vez más isla derecha. bueno, lo que sí tenemos claro es que van a haber un par de candidatos que no van a pasar agosto. Ahí se van a quedar el Exactamente. 21. Bueno, y varios otros que están tratando de juntar firmas también. Nada, no es un hecho todavía. Nada es un hecho. Sí, pues estamos a exactamente 3 semanas de la primaria convencional o ciudadana de la unidad constituyente. Hoy día hubo el primer debate en radio, la radio cooperativa, lamentablemente no pude escucharlo, pero espero ver el debate en la noche, a las 10 de la noche. Aprovecho de decirles, ciudadanos auditores, a las 10 de la noche están conectados la red y el canal 13, y este sería el primer debate televisivo entre Paula Narváez, Yanna Proboste y Carlos Maldonado, que son los candidatos a las primarias de la Unidad Constituyente. Y qué fantástico, y felicitamos por lo menos por mi parte a Canal 13 y la red, porque este debate va a ser a las 10 y no casi a las 11 de la noche como en los otros canales, que acaso no tienen conciencia que tenemos que trabajar. ¿Te Claro, acordáis que empezaban casi a las 11 de la noche y terminan sí. después de la 1 de la mañana? Y Brutal. lo que sé es que la próxima semana, o a más tardar la última, en los otros canales también van a hacer un debate, o sea, Canal 7, Chilevisión y Megavisión. Así que Claro. bien, porque esta es una oportunidad de conocer a los candidatos más a fondo y fundamentalmente las propuestas de los candidatos. Ahora, por lo que escuché de la mañana, fue medio tibio, y fíjate que hoy día en el Mora entrevistó mi compañera a Macarena Lobos, que es la coordinadora del programa Yarna Proboste, y ¿Sí? ella dice que están en construcción de programa, que lo quieren hacer con mucha gente, que sea bien participativo, pero después nos quedamos pensando, como, pucha, ¿y qué van a hablar entonces hoy día en la noche en el debate? Si no tiene todavía muchas líneas claras de para dónde van. Claro, uno sin programa puede establecer las ideas propias de cada candidatura. Efectivamente, en el caso de la unidad constituyente, la que tiene un programa formal es Paula Narváez. Hace rato. Hace rato, desconozco la situación de Maldonado y es evidente que Yanna Proboste aún no lo tiene porque tomó la decisión hace una semana. Pero Mm. obviamente la democracia cristiana tenía ideas y tiene ideas, pues entonces cosa de colocarlo al servicio de común acuerdo con su candidata. De Sí, ahora. hecho, Jimena Rincón y Alberto Undurraga, que son los candidatos que participaron en la primaria demócrata cristiana en enero, ambos tenían propuestas programáticas de gobierno. Oye, y hay independientes y personas que estaban en el comando de Heraldo Muñoz, que ahora están también en el comando de Yasna Bueno, Proboste. varias, ¿eh? Varias. Mm. De hecho, Marcelo Mena, que era el jefe programático de Heraldo Muñoz, está con la Yanna Proboste, y varios más, ¿eh? En el ámbito de medio ambiente, sobre todo. Sí, Bueno, entonces, bueno, efectivamente va a ser. Ahora, recordemos que en el caso del candidato Jadwe, que, según yo, ¿ya? su principio del fin partió cuando él dio a conocer su programa. Porque al final, antes de eso, eran puros lugares comunes, buenas intenciones, todo muy bien, pero cuando ya conocimos exactamente lo que le estaba proponiendo, ahí se le empezó a poner complicada la pista en el Sí. debate, en las instancias, en las entrevistas, en todos lados. Lo Ahora, que no, eso no le va a sucede, pasar a ninguno de los otros candidatos en tu caso, ¿por qué son creo. importantes los debates ciudadanos a raíz de una experiencia de hace un mes o de 3 semanas? Los debates de la derecha y de la izquierda cambiaron la ventaja de los candidatos. Cuando entraron al debate la derecha, el candidato natural presidencial de la derecha es Joaquín Lavín, y terminó siendo Sichel. Cuando entró el debate la izquierda, el candidato fijo era Jadwe y terminó siendo Boric. ¿Qué es lo que cambió entre al inicio y al final? Los debates. Por eso que es tan importante ver los debates de la centroizquierda, creo yo. Bueno, sí. Entonces vamos a ver qué pasa. Y obviamente nosotros mañana vamos a estar comentando todos estos detalles. Ahora, en el caso de los candidatos Jadwe en ese entonces con Boric, si bien ellos dicen que se parecen mucho, claro, había hartas diferencias bien de fondo.
y cosas de la candidatura de Jadwe que asustaron a muchos y que incluso llegaron a gente de otras veredas a acusar a votar en esa primaria. ¿No debería ocurrir algo similar en este, o no? Como que de verdad No, deberían estar medio parecidos. no, porque yo creo que las diferencias son bastante menores al interior de la centroizquierda en materia programática, mucho menores. No, no, no. Mira, quizás el único tema donde hay una diferencia entre Yasna Proboste y mi candidata, que es Paula Narváez, para ser súper transparente con ustedes, auditores, es en el tema que se denomina valórico, ¿ya? Porque Paula Narváez es partidaria del aborto libre después de las, perdón, antes de las 14 semanas. Por ejemplo, Paula Narváez es partidaria de la eutanasia. Y más allá de lo que piense personalmente Yasna Proboste, que le escuché le leí una buena entrevista el domingo, ella es católica, pero ella dijo, bueno, pero yo mis valores no se los puedo obligar al país. Entonces, pero, sin embargo, en esos temas hay un sector importante de la democracia cristiana que rechaza el aborto libre hasta las 14 semanas, como también rechaza la eutanasia. Yo creo que las diferencias pueden estar en ese lado. En materia económica y social no creo, en particular con la candidata Proboste, porque ella es parte de como de la izquierda demócrata cristiana. Ahora, claro, si Yanna Proboste en su equipo económico lleva a la gente de Cieplan, sea a Fox, José Pablo Arellano, René Cortázar, bueno, ahí sí que entramos en problemas. Pero ese es un tema de Yanna Proboste, no es tema mío. Mm. Bueno, efectivamente, así está lo que va a pasar hoy día. No deberían haber mucha diferencia. Ahora, sí puede que sea un punto también, Francisco, el tema como del centro. ¿Se van a tratar de posicionar los tres en el centro o algunos van a tratar de posicionarse en el centro pero un poco más a la izquierda? ¿Cómo ves tú ese tema? Yo Porque creo ahora que el todos quieren candidato mirar al más centro. natural de la unidad constituyente hacia el centro es Maldonado, que tiene que ver con la historia de él, la historia del Partido Radical. Mm, El Partido Radical fue el principal partido de Chile entre los 30 y el año 1963. Era el partido más grande, de ahí empezó a disminuir. Y los radicales, en su esencia, eran un partido bisagra, es decir, literalmente ocupaban el centro político. Y no tenían problema alguno en gobernar con Pedro Aguirre Cerda, que era radical, pero también gobernaron con Jorge Alessandri. Pero además terminaron gobernando con el presidente Allende. No es, creo que me entiendan bien, no es lo típico, estos son unos oportunistas, no, era la esencia de los radicales, ser un partido bisagra. Ese centro político fue reemplazado a partir de los 50 por la democracia cristiana, que era otro centro político más cargado a la izquierda y menos bisagra, porque la democracia cristiana es un partido mucho más ideológico. Tanto es así que en el gobierno de Frei Montalva y desde Arturo Alessandri, nunca había habido un gobierno de un solo partido, el Partido Demócrata Cristiano, los 6 años de Frei Montalva, porque ahí triunfó la tesis del denominado camino propio, o sea, sin la izquierda y sin la derecha. Ahora, yo creo que en el caso de la Yanna Proboste y mi candidata Narváez son programas ambos, o sea, el de Pablo Narváez porque lo conozco y el de Yanna Proboste porque intuyo que van a ser grandes transformaciones. Grandes transformaciones. Por ejemplo, se acaba la ISAPRE, para que nos entendamos. Se va al Seguro Único de Salud. La ISAPRE queda como un seguro de segundo piso, es decir, el que hoy día cotiza en ISAPRE, que es mi caso, mi 7% va al Seguro Único, y si yo quiero mantener el programa que tenía con la ISAPRE donde yo estoy, bueno, compro un seguro adicional, pero mi 7% que hoy día financia mis servicios en la ISAPRE pasa al seguro general. Ahí Ahora, tienes un ¿cómo ejemplo. queda? Claro, pero ¿cómo están pensando? Porque eso en principio suena súper bien, pero ¿están pensando cómo va a quedar esa gente? O sea, una persona que ahora se atiende normalmente en una clínica, por ejemplo, que tiene su 7% ahí, eh, ¿qué va a pasar con ella? ¿Va a tener que atenderse en un hospital? ¿Va a ser demasiado más caro estar en una clínica? O sea, ¿alguien ha pensado o ha simulado eso? Porque también, ojo,
que la gente que tiene ISAPRE, y nosotros tenemos ISAPRE, tenemos que pagar harto adicional del 7%. Algunos más, otros menos, dependiendo, por supuesto, si la familia es grande, chica, de la edad de los Claro. niños, de la mamá, Sí, son etc. los malditos planes, que son, hay como 100.000 Claro, planes. Pero, en no, algunos pero lo casos, cuando concreto es que el 7% que es la base de nuestra cotización en la ISAPRE, se va al seguro único. Ahora, la ley determinará que tú, eso que tienes en el FONASA, igual que hoy día, ¿cómo se llama? El libre, ay, tiene un nombre técnico. libre elección. Libre elección, bueno, no solamente eliges al médico, también puedes elegir al recinto hospitalario. O sea, a ver, yo estoy en una ISAPRE, no voy a hacer propaganda, me da lo mismo. ISAPRE Van Médica. ¿Dónde me atiendo? En la Clínica Santa María, que es de Van Médica. Si mi 7% se va a ir al Fondo Único para incrementar y financiar más el FONASA, donde está por lo demás el 80% de los chilenos, y yo quiero seguir atendiéndome en la clínica, bueno, voy a tener que decir en libre elección, ahí me atiendo yo. ¿Con qué me atiendo yo? ¿Con qué pago eso yo? Con lo que tengo en el FONASA, más lo que tengo que colocar adicional. Porque de hecho hoy día coloco una adicional. Sí, porque por eso te decía, como para, Ahora, claramente, para hablar en castellano, va a ser más caro, obviamente, porque si tú compras un seguro complementario al que ya tienes hoy día, es más plata para el bolsillo. O ya, o sea, de sea, nuevo le del pegan a la bolsillo. clase media un palo ahí. Es que una parte de la clase Sí, media, po. porque, No, si porque clase fíjate que, media es la que tiene ISAPRE para arriba, pues no. no, pues si el 17%, si en Chile no, el 17%. A ver, dicho de otra manera, la clase media en Chile no es el 17%, es mucho más. Sí, lo que pasa es que ahí es la discusión que siempre tenemos cuando uno habla de la clase. Uno piensa el 17%, esos son los ricos, pero en realidad los ricos no son un 17 ni un 10%, son un 1%. Los que se les Exactamente. pegan, O los sea, que se para les decirlo pegan así con un fácil, salto de esto 50. pesca, por así decirlo, nos va a hacer más cara a los sectores medios altos de ingreso, evidentemente. Ahora, lo que sucede, si mi memoria no me falla, que hasta ahora no me falla, alguna vez leí, ¿qué significa el 7% en los que cotizan en FONASA? O sea, si yo junto todo el 7% de los cotizantes en FONASA, me da, suponte, una cifra 7, el 80%. Y si yo reunía todos los 7% de los que estamos en ISAPRE, que somos el 17%, Es mucho más plata, reunía 4. O ¿no? sea, no, O incluso más, o no sea, era más que el otro, no era más que el ya, otro, pero claro, pero en proporción en- era mucho mucho más más, lo que pues. aporta el 17% en proporción de plata, Exactamente. no de porcentaje, que es lo mismo, claro. Y esto tiene una razón, pues, señor auditor, porque Los lo que sueldos sí me más altos, acuerdo con po. la cifra es que el promedio de sueldo de los cotizantes en FONASA no llegaba a los 400.000 pesos. Y en consecuencia, si usted le saca el 7% 400, mientras que el sueldo promedio de los cotizantes en ISAPRE era 1.200.000. Entonces el Claro. 7% de 1.200.000 es bastante más que el 7% de 400. Eso explica que no es proporcional el fondo de FONASA versus el fondo de ISAPRE. Entonces Igual ahí, ahí por ejemplo, hay que entrar a picar harto, Francisco, sí, porque claro, fíjate que claro, una cosa es el servicio de salud, y todo, pero cuando uno empieza a mirar también la cantidad de exámenes que se piden, sobre todo en el sector privado, por supuesto, si es que hay incentivo o no para que te hagas más exámenes de lo que bueno, lo que corresponde, pasa es que ese otro cuánto te cobran, temazo, por eso, pero es que al final es tanto el círculo de ese gasto que está tan inflado al final que, eh, tenemos que pensar, o sea, yo les he contado muchas veces, yo tuve una guagua en una clínica privada acá en Santiago y en Estados Unidos. Y ahí tú te das cuenta que es otro mundo. No en la calidad del servicio, sino que acá durante el embarazo, en la clínica, insisto, porque no es un hospital público, pero una cantidad de ecografía, de cosas que perfectamente puedes no tener. O la hora del médico que te atendía media hora, 40 minutos versus 5 minutos en otro país. Entonces, claro. se puede hacer mucho más eficiente y bajar los costos, pero muchísimo. Lo que sucede es que en Chile tenemos otro problema con el sector privado, que es la integración vertical. Que se O sea, el supone que eso está bien, pero laboratorio, la clínica y el ISAPRE. Entonces también están contemplados los programas romper eso.
Porque ahí se produce lo que tú señalas, pues. No, puede haber un incentivo perverso, pues, porque en el fondo, Obvio, si yo obvio. gano plata haciendo exámenes, y como médico te puedo decir, oye, Francisco, anda a hacerte 20 exámenes. Claro, me salen caros en mi ISAPRE, entre comillas, pero me lo gano en el laboratorio. Y así se genera un círculo vicioso en el que Así algunos es. dicen, porque la idea es que uno mientras más volumen, todo, baja los costos. Claro, pero al final también generan los incentivos perversos que no hacen Ahora, así. fíjate, ciudadano auditor, que el tema de la ISAPRE no solamente está en los programas de la izquierda y la centroizquierda, el programa de Ignacio Briones también eliminaba la ISAPRE. Es que yo creo que muy poca gente va a defender, salvo en la situación o el derecho del fondo de uno tener la mejor salud posible, Claro. pero yo creo que todo el Entonces, mundo como que odia un poquito la ISAPRE, bueno, en entonces harta gente. ahí, yo creo que, como diríamos, hay coincidencia en eso, en materia de educación. Se está por el 100% en el programa Narváez, el 100% de gratuidad para los estudiantes de establecimientos estatales. Ahí va a haber un tremendo lío con los estudiantes de instituciones acreditadas privadas. ¿Ya? Porque Eh, discriminación, po. claro, no, eso va a ir al Tribunal Constitucional, Sí, seguramente. o sea, en esta constitución no pasa, Claro. pero no sabemos la próxima. El tercer elemento es lo que se llama, se dice más elegante hoy día, negociaciones laborales multinivel, lo que tradicionalmente se conoce como negociación por rama. Eso también está yo creo que va a estar en el programa de los tres candidatos de la unidad constituyente, también está en el programa de Paula Narváez. Y eso significa, pensando en la gran empresa, que haya una negociación ramal, que es lo que tiene Alemania, que es lo que tiene Francia, que es lo que tiene Italia, que es lo que tiene Uruguay. De esa Ya, pero manera tú. con particularidades, sí, po. Sí, por eso que por rama, por sector. En Uruguay, o ciudadano auditor, una vez cada 2 años, en una mesa larga en el Ministerio del Trabajo uruguayo, se sientan a un lado de la mesa 28 gremios sindicales y al otro lado 28 gremios empresariales. Y lo que tiene uno frente a frente es la contraparte del sector. Entonces, el primer sentado es el presidente de los bancos uruguayos y al frente está el presidente de los empleados de los bancos y así sucesivamente. Y al medio, el Estado, el gobierno. Y ahí se pacta un piso mínimo por sector. Y de ahí para arriba, o de ahí para arriba se negocia individualmente, pero hay un piso mínimo. Eso lo teníamos en Chile, hasta el año 80. Yo me acuerdo, me llamaba la atención que una vez vi una planilla de la negociación por ramas de la construcción, del sector de la construcción. Eh, y un carpintero en Arica ganaba lo mismo que un carpintero en Punta Arenas, porque tú pagabas por oficio. ¿Te fijas? Es un piso, ¿no? Una base. Y de ahí para arriba. Bueno, eso significa que en los países donde esto ocurre, la tasa de sindicalización es enorme. O la de negociación colectiva es enorme. Porque en Europa, Pero puede la ser complejo tasa, porque el costo de vida en Arica o en Calama o en pues de hecho es Santiago distinto, pero bueno, de hecho totalmente distinto, po. el IPC se aplica igual, ¿no? Imagínate. O sea, los trabajadores fiscales en Chile y los privados funcionan en torno a la base de IPC, y el IPC es el mismo en Santiago, en Arica y en Puche y en Punta Arenas, siendo que efectivamente por la naturaleza geográfica los costos de los alimentos, transporte, etcétera, son distintos. Pero bueno, para resumir y no latear, ciudadano auditor, aquí lo que tenemos es una coalición que tiene profundas transformaciones. Quizá la diferencia con Boric es que son más graduales. Yo creo que esa es la principal diferencia. No es menor. No es menor. No, Bueno. no es menor. Oye, llevándote a algunas otras cosas, fíjate que de una mirada así rápida a la academia, hay una cosa que está preocupando un poco, en realidad, no tanto. Las encuestas hay que mirarlas así de reojo, yo encuentro. La confianza en la Convención Constitucional ha caído. Bajó Bajó 12 8 puntos. puntos. Bajó 8 puntos. El nivel más bajo desde que comenzó el funcionamiento, está en Ah, 51%. yo saqué otra cuenta, bajó de 63 a 51. Ahí me llegó, estoy viendo el mail y dice que cae a 51% menos 8 puntos.
Bueno, aunque es quizás de la última semana, retomar el compadre, porque el anterior era 63. pero peor todavía. Bueno, lo hemos Eh, dicho aquí en este programa, pues, señor auditor. La convención empezó con un altísimo grado de confianza. Yo les diría, ciudadanos auditores, escúchame bien, la convención empezó siendo la institución más confiable y creíble para los chilenos. Con el 63% es el número uno. Hoy día va en 51. Sigue siendo la más confiable. Pero es una advertencia para los convencionales, ¿no? bueno, hoy día conversé con uno y él decía eso, oye, es cosa de mirar, ¿no? La gente ya no le está gustando esto, que nos estemos peleando, que estemos generando polémica, que nos visiten los monos animados o no, o sea, sea por lo que sea, la gente está muy atenta porque quieren que ya empiecen a trabajar, cosa que por suerte ya comenzó, están todas las comisiones trabajando, van a tener sesiones plenarias pocas, un día a la semana, eventualmente van a ir viendo, para poder avanzar en el reglamento y las otras cosas más importantes. Pero a raíz de eso y algunas polémicas, ¿qué te parecieron los dichos de la presidenta de la convención, Elisa Loncón? Ella dijo que no es Mandela y que no tiene el estándar de Mandela y que no podría pedirle a las fuerzas de la Araucanía de Mm. su pueblo que bajen las armas. Yo creo que ahí se equivocó. Cayó como patada, ¿no? Sí, no, yo creo que cualquiera puede, por convicción, decir que la violencia en democracia no tiene espacio alguno. Entonces se equivocó, en mi opinión se equivocó. Está la escoba en la Araucanía. O sea, ¿Mm? no paran de haber atentados, incidentes, o sea, están realmente yéndose con todo. Y sí, la cantidad. Ustedes saben que esto empezó en 1997, ¿eh? Es interesante. En 1997, gobierno de Frei Ruiz Tagle, fueron los primeros 3 vehículos quemados. Y estamos 97, 2007, 2017. 24 años después de ese primer incidente, estamos en una situación cada día más grave. Y al revés también, leí hoy día en el diario El Mercurio que las detenciones han aumentado en un 400%, las detenciones, con respecto al año pasado. Vamos a Es, seguir abordando este tema a la vuelta. ¿Te parece? Nos vamos muy a la bien, pausa. Con Tepillé, los únicos que no lo quieren son los delincuentes. No espere más. No espere ser víctima. Contrate hoy su tranquilidad en tepillé.cl. Texpro, líderes en tratamientos de agua, presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería. Purifique el agua de su industria junto a texpro.cl. Más que un producto, una solución. También los encuentra llamando al 223849000. Nos vamos a la pausa y volvemos con más polos opuestos. Ya estamos de vuelta, seguimos en Polos Opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto al ciudadano Francisco Vidal. Estamos hablando de lo que está ocurriendo en la Araucanía, episodios de mucha violencia que parecieran no tener tregua, no tener fin. La presidenta de la Convención Constitucional no se comprometió por lo menos a solicitar o a subirse en el carro, como le dicen, de tratar de ir generando o de ir presionando quizá por el cese de la violencia. Pero fíjate que ocurrieron varios otros incidentes violentos el fin de semana. El, en barrio Las Tarrias, no sé si viste sí. tú las imágenes, Francisco, después de lo que ocurrido con Fabiola Campillay, y eso tampoco lo hemos comentado, ella le cambiaron las medidas cautelares al carabinero que estaba siendo investigado por su, a- por su ataque, por su incidente, por este problema gravísimo que terminó costándole la vista. Y le cambiaron la medida de arresto domiciliario y ella, muy molesta, dijo, bueno, salgamos, quemémoslo todo, rompan, destruyamos todo. Hizo un llamado abierto a la violencia, cosa que se dividió la gente, decía, bueno, después de lo que a ella le pasó, ¿qué se puede esperar? Y otros Mm, dicen, bueno, nada justifica, o sea, le pasó algo terrible, dramático, que por supuesto tiene que ser compensado de la mejor forma, pero eso no puede justificar que se salga a destruir y quemar todo en virtud de algo, de una tragedia y generando otras tragedias. ¿Qué te mm. parece toda esta situación? ¿Cómo se aborda?
Bueno, lo que sucedió el viernes es que volvieron las manifestaciones en el centro de Santiago, la Plaza Italia, Baquedano, Dignidad. Más destrozo que manifestaciones, ¿eh? Claro, Habían, pero lo que sucede es que cuando Carabineros los saca, estoy pensando en la gente de Arica y Punta Arenas que nos está escuchando, cuando la gente los saca de la Plaza Italia, Plaza Baquedano o Plaza Dignidad, los manifestantes corren y arrancan. Y una de las salidas que tienen los manifestantes es el barrio Las Tarrias. Pero el barrio Las Tarrias se ha transformado en un barrio así como entre bohemio, muchos restaurantes, mucha cafetería en las veredas. Y no es primera vez que en la huida van arrasando con todo. Y además, tenemos un dato nuevo ahora. Los manifestantes arrancando le pegan a los clientes, a los que están sentados. Entonces es una escalón más de violencia. Porque una cosa es destruir la mesa y otra cosa es pegarle al que está sentado en la mesa. ¿Ya? No, no, ya, horroroso. pero tú dices, la vía de escape. O sea, por lo que dicen las imágenes y los locatarios, no es que iban pasando y no, ellos dicen que fueron directamente a destruir, a romper todos los locales y que, según dicen vecinos, o sea, los locatarios, decían que era justicia por Fabiola Campillay. Ahora, más allá si eso era así o no, iban, dicen que con una violencia muchísimo mayor incluso a la del estallido social. O sea, no es que iban pasando y botaron la mesa, No, lo que fueron sucede es que directamente a romper. sí, no, que mi argumento se basa en la declaración del presidente de los comerciantes de ahí, que le reclamó a Carabinero que cierren la calle porque usan la calle como vía de escape. De hecho, el guanaco va detrás. ¿Ya? Sobre eso base hice mi comentario. Mi impresión es que además, con el llamado de Fabiola Campillay, que es un tema en sí mismo, porque una cosa es lo que ella sienta que debe ser horroroso, quedar deformada para el resto de su vida y sin visión, producto de un escopetazo a la cara. Pero otra cosa es que a partir de esa tragedia tú llamas a incendiar el país. Es una cosa comprensible en ella, pero nadie pudiera hacerle caso a una situación así, que uno entiende el drama que está viviendo. Y a todo esto, el enojo de Fabiola Campillay es porque en el proceso los querellantes le piden al juez de garantía que deje al capitán en prisión preventiva. Lo dejó un par de días y apeló la defensa del capitán de Carabineros y lo dejó en arresto domiciliario. Ese es el tema que desencadenó este incidente. Ya, pero el punto es que ahí surge nuevamente, bueno, se valida la violencia, ¿qué pasa con las autoridades? Obviamente todos encarando a la nueva alcaldesa para que condenarla a la violencia o no. Claro, Muchas declaraciones de todos lados, pero al final el tema de fondo es que hay temor, o sea, esos vecinos y locatarios, ¿hasta cuándo van a tener que soportar eso? claro. Ahora, no es responsabilidad directa de una persona o algo, sino que, y de hecho el mismo gobernador decía, oye, ese es lo que hablamos antes, responsabilidad del gobierno y del delegado presidencial, y así todo se pasa la pelota uno a otro, pero los vecinos, ¿qué? Hay un Claro. proyecto que buscaba compensar a los locatarios, los vecinos de esa zona afectados por la violencia, y el Frente Amplio y el Partido Comunista lo rechazaron. Y hoy día Sí, conversé con el diputado Marcelo Díaz y él dijo que lo rechazaron porque era tramposo, decían. Por un lado se proponía eso, pero por otro lado se proponía también un rechazo a la manifestación o a la movilización. Según él, como que no se distinguía entre delincuentes que destruyen y los manifestantes, entonces era como pasar un gol, entre comillas. Y mm, dijo que la próxima semana van a presentar un gobierno, el Frente Amplio, otro proyecto que, sin todo eso, que apunte a compensar a esos vecinos locatarios. yo creo que la compensación es indispensable para la gente que ha sufrido los efectos de la violencia, particularmente si son pequeños y medianos empresarios y comerciantes. Eso es evidente. Ahora, si las cosas se hacen bien, hay que hacerlo, obvio. Oye, pero el otro tema es que tengo entendido que en la portada de la segunda viene mi candidata Paulo Narváez diciéndole a los diputados socialistas, y me imagino que a los PPD que la respaldan, que nos voten el cuarto proyecto. Algo similar a Sebastián Sichel, ¿no? Claro, eso es Narváez interesante. Eso es Ahora, desafía a diputados del PS y se opone a cuarto retiro. la condición para que eso ocurra
es que el gobierno evidentemente amplíe el ingreso familiar de emergencia hasta diciembre. Porque no va a haber por dónde si el ingreso familiar de emergencia, como está contemplado en la ley actual, se acaba en septiembre, y considerando que en septiembre además se entrega la mitad de la ayuda, dime si algún parlamentario en plena campaña parlamentaria de su reelección va a votar en contra. Es imposible. No se puede pedir lo imposible, dice. Imposible. Ya, pero asumiendo que el gobierno ya anunció que va a extender el IFE todo lo que sea necesario, eh, Sebastián Sichel hizo ese llamado a los parlamentarios de Chile Vamos, ahora Paula Narváez hace ese mismo llamado a los diputados del Partido Socialista, y como dices tú, a los PPD, todos quienes la apoyan. ¿Y qué va a pasar? Fíjate que Gabriel Boric había dicho hace no tanto tiempo que si se extendía el IFE, él no iba a apoyar un cuarto retiro. ¿Ya? Pero el otro día la diputada Claudia Mix dijo que él comprometió su apoyo, siendo que el gobierno ya anunció que lo va a extender. ¿Cómo se ve eso? Porque sí, hay que cumplir los compromisos, ¿no? O Bueno, bien lo que ser pasa es consecuente. que ese es un temazo, pues, Bárbara, tantas veces lo hemos hablado. Yo tengo en mi partido, que ha proclamado formalmente, legalmente, institucionalmente a Paula Narváez, a 3 senadores y 4 diputados y diputadas que están apoyando a Yana Proboste. Y en la cultura chilena y en el sistema chileno no pasa nada. Entonces, que la diputada Mix, cuyo candidato presidencial es Gabriel Boric, no le haga caso a Boric, o que algún diputado socialista o PPD no le haga caso a su candidata presidencial, la primera autoridad de la República, y no pasa nada, bueno, así es como estamos. Les voy a poner un ejemplo comparado que leí con atención en el Mercurio Internacional de hoy día. Escúchenme bien, ciudadanos. En Gran Bretaña, el partido de izquierda es el Partido Laborista. Y como todo gran partido tiene divisiones al interior. Hay laboristas más de izquierda, como Jeremy Corbyn, laboristas más de centro, como Tony Blair. Bueno, resulta que la nueva dirección del partido expulsó del partido a 3 fracciones de ultraizquierda. Los expulsó porque esos grupos de militantes del Partido Laborista estaban fuera del marco ideológico del Partido Laborista inglés, que es bien amplio, como yo les decía, desde Tony Blair a Jeremy Corbyn. O sea, desde la tercera vía, Tony Blair, socialdemocracia media neoliberal, hasta Jeremy Corbyn. Bueno, pero hay límites, pues. Hay bordes, como diría un ciútico, hoy día se hizo bordes. ¿Ya? Bueno, y ahí tú tienes un partido en serio. Como yo les he contado tantas veces a ustedes, hace meses atrás, 18 diputados de la derecha inglesa, el Partido Conservador, votaron en contra del primer ministro. Al día siguiente estaban fuera. Entonces, cuando yo digo esto, me dicen, que tú eres estalinista. No, hombre, no soy estalinista. Es un problema de mínima organización. Si cualquiera hace lo que quiere, estando en una asociación donde se ha incorporado en forma libre y voluntaria, y la organización va para Arica, y yo dale con que voy para Rancagua, bueno, me voy nomás, pues. ¿Estamos? Ya, pero entonces, raya para la suma, ¿qué debería pasar con el cuarto retiro del 10%? Yo, si a mí me dicen que el gobierno va a hacer lo sensato, que es prolongar hasta diciembre, y si yo fuera parlamentario, voto en contra. Porque además hay que explicar, el cuarto retiro primero deja fuera a 4 millones de retirantes que ya lo sacaron todo. Claro, y Segundo, ahí la abuela dice que es falso, la gente ya tiene. Claro, porque han pasado tantos meses que si siguieron trabajando ya han vuelto a recaudar, evidentemente lo que por les han pagado estos supuesto, meses. no, pero desde el Pero, punto de pero deben vista, tener un poquitito. Claro, lo claro. podrían sacar todo eventualmente. Y segundo, es que el cuarto retiro se hizo necesario, en mi opinión, por la torpeza del gobierno de llegar tarde con poco y atrasado. Pero si después de 1 año y medio el gobierno entendió lo que le decíamos desde abril del 2020, que haga una ayuda universal y sustantiva como es el IFE,
No hay razón alguna para que la gente saque su propia plata. Razón hubo cuando el gobierno no daba plata, pero razón no hay cuando el gobierno está dando plata. Oye, Francisco, hay otro tema que sigue dando que hablar y es el proyecto de indulto, amnistía a los denominados presos de la revuelta. Ha seguido sacando roncha, ya deberían estarlo votando en estos días, pero fíjate que hasta ahora todavía nadie ha sido capaz de decir quiénes son y cuántos son. A propósito de la agresión que sufrió el otro día el diputado Gabriel Boric, Sí, cuando fue a ver a uno de esos familiares. sí. Lo que ¿Cómo sucede es vamos a arreglar, cómo se va a que, arreglar eso? ¿Qué va a no, yo pasar? creo que Porque se va a rechazar, pero no por falta de voluntad, sino que porque el proyecto, por todo lo que he leído, está mal hecho. es que tiene miles de problemas. Nosotros hemos comentado varias. Hoy día viene un reportaje en el Mercurio. Sí, vi De los 6 hecho, comentarios de los claro, abogados. abogados penalistas que dicen, busca dejar libre, pero sería una amnistía disfrazada, tiene problemas porque afecta derechos de terceros, por ejemplo. Fíjate que tú como víctima, como locatario, como víctima del destrozo, tienes derecho a saber quién lo hizo, a pedir una compensación eventualmente. O sea, estarías vulnerando todos esos derechos de esa otra persona. Estarían asumiendo de facto labores de poder judicial. El catálogo de los delitos es demasiado amplio. Podrían incorporarse cualquier tipo de delincuente de Pero delitos yo me voy a comunes, quedar, colarse Bárbara, ahí. para nuestros auditores con una sola opinión, porque sobre esto hay miles. Mm. El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, senador Pedro Araya, dijo que si se aprueba el proyecto tal como está, se indultan o se amnistían a 45.000 presos. O sea, podrían postular o podrían tener ese beneficio, en el fondo, claro. Pero Exactamente. imagínate, po, yo Y conversé ahí, con él, y ahí entra decían, de todo, obviamente. Así que yo creo que no tiene por dónde ese proyecto. Tal como ahora, está. Otra cosa es hacerlo bien y a ir al tema de fondo. Con nombre y apellido, estas personas fueron detenidas en el marco de la revuelta y yo, se son pero acusados. fíjate, siempre decimos, yo he entrevistado montones de diputados, parlamentarios de todo el sector, y cuando dicen, no, es que hay muchos detenidos, a ver, ¿quiénes son muchos? ¿Cuántos? Porque Sí, muchos pueden ser 2, 5, 20, 1000, y no, claro, no sé. Entonces todos dicen, no, que son muchos, muchos casos, pero es que ¿qué casos? claro. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando en verdad? Capaz que hay 10 casos, y se pueden revisar uno a uno. Capaz que son 100, 200, 500, o sea, pongamos la pelota en el piso. Entonces, yo no entiendo cómo se puede discutir un proyecto que ni siquiera saben a cuántas personas esperan que beneficie. Mm. Y Porque, lo o más sea, grave de esto de la precisión es que invitado a la Corte Suprema, la Corte Suprema y el Ministerio Público al Parlamento a debatir esta ley, ninguna de las instituciones fue capaz de decir de qué estamos hablando. O sea, no se puede precisar a los detenidos por el estallido. No o se sea, puede no precisar. en los términos que está en el proyecto, porque si tú dices, a ver, los detenidos entre tal y tal periodo, ya, 8 millones, no sé, 1000, los detenidos en estos tipos de delitos, ya, 45.000, entonces, Claro, no puedo, quizás sería al revés, uno debería decir, mira, acá está el listado de los X personas y se puede revisar caso a caso, pero al final es tan ambiguo que no, o sea, sería criminal casi aprobarlo en esas mismas condiciones. Van a dejar a todo tipo de delincuentes que se van a pasar colados. Cuando uno mira incluso los tipos de delitos, desórdenes públicos, uno podría pensar, bueno, en orden de la manifestación, se acaloró la cosa, rompieron algo. Muy distinto a saqueo, robo, lugar no habitado, agresiones, cuasi delito de homicidio, o sea, hay unas cosas. Porte de armas. sí. ¿Qué tiene que ver porte de armas con el derecho a manifestarse si uno nunca puede portar armas? Bueno, pero tiene mal pronóstico ese proyecto tal como está. Mm. Así Bueno, que vamos a ver qué pasa. Y lo otro que quiero contarles es un auditor que no es una noticia relevante, pero está en los diarios también. El PPD tuvo elecciones internas ayer. ah, tienen nueva Eh, presidenta, como lo Nueva comentamos. presidenta, Natalia Pergentili. Lamentablemente votaron menos que la vez anterior. La vez anterior, hace 3 años, la última interna fueron 9.600 los que votaron. Son solo militantes en este caso. Ahora votaron casi 6.000. Eso es una señal para preocuparse. Eh,
Y eso, lo que yo les puedo contar. Ya. ¿Y Pero cuáles son sus desafíos? ¿Ya tiene como una meta o no, el primer desafío es que gane Paula Narváez la primaria de la Unidad Constituyente y después viene obviamente el desafío presidencial tras la candidata o el candidato que gane la primaria del 21 de agosto y el otro importantísimo, como decía la Natalia Pergentili hoy día en una entrevista en La Tercera, es a lo menos mantener la bancada parlamentaria, que con todos los cambios de fuerzas que ha habido en Chile en sí mismo mantenerla acá, son 8 diputados y 8 senadores, ya cuesta. Entonces no es fácil la tarea para Natalia Pergentili. Bueno, vamos a seguir Y otro dato relevante, viendo. ¿eh? La Natalia Pergentili es la primera, no es la primera mujer presidenta, ha habido otras mujeres presidentas del PPD, como la senadora Ariana Muñoz, como Carolina Toa. Pero sí un dato, es la primera militante que es presidenta del PPD que no está entre los fundadores del partido. Mira, se Claro, van porque abriendo. es una mujer de unos 42, 43 años, no más que eso. Entonces, por razones cronológicas, ella entró al PPD a militar, no sé, pues en los 90 o en los 2000. Claro. Atraída, no, no Eso con va los a ir fundados. ocurriendo, obviamente, en todos los partidos por la ley de la vida. Obvio. ¿Mm? Tiene que renovarse de edad también. De edad, pues, obvio. Ya, pues, nos vamos y mañana vamos a seguir comentando todo lo que ocurra. Obvio que todos los detalles del debate de esta noche en Unidad Constituyente, Exacto. Francisco. Ese sí que no lo Oye, perdemos por nada. llamemos a Chalpe para que esté mañana. No, tenemos sorpresa mañana. Pero Ah, solo les puedo contar de Vita Clinic, clínica dermatológica y de terapia celular con 34 años de experiencia, disponibles para poder atenderlo siempre que usted lo necesite. Tienen incluso telemedicina, lo puede encontrar en WhatsApp, más 569 4085 5194, vitaclinic.cl. Chevron lo invita a conocer su línea de lubricantes premium, que le entregan óptimo rendimiento para todo tipo de motor, reduce emisiones y extiende los periodos de uso entre cambios de aceite. Chevron lo encuentra en Petrobras. Y OPH Dental, los dentistas de OPH están comprometidos con usted, recuperando su sonrisa en una sola sesión. Si su dentista quedó en el pasado, cámbiese a OPH. En OPH la excelencia no cuesta más. Ya, ophdental.cl. Nos vamos, que tenga una muy buena tarde. Hasta mañana. Chao, 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 Francisco.